Hola a todos mis oyentes, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la biografía de Gulfen Hatun, una de las primeras concubinas del sultán Suleimán que todos conocemos en la actualidad. Hasta el momento de hoy se discute el año de su nacimiento y de su origen. Según varias fuentes sostienen que ella nunca fue la concubina del sultán Suleimán, ya que se piensa que era una de sus mejores amigas que tuvo un cargo muy alto en el harén. Gulfen Hatun posiblemente nació en el año 1490 o 1497 o tal vez en 1500. Como había dicho en el principio del video, todavía se desconoce su origen, pero la mayoría de las fuentes sostienen que era de Grecia o balcánico. No tenemos registros de cuándo entró en el harén, pero ella fue secuestrada y vendida como esclava al palacio de Manisa cuando Suleimán era un shehzade. Existe otra teoría de que Gulfen había sido raptada desde niña y llevada al palacio de Manisa donde estaba Ayse Sultán. Esta la aceptó para que le sirviera y la trató como una hija más. Además, se piensa que Gulfen fue muy cercana de la sultana Hatice, por lo cual las dos mantenían una gran amistad. Debido a esto se llegó a afirmar que ella solamente fue una hermana de leche que había crecido al lado de Suleimán. Se cree que su ingreso en el harén fue mucho más antes de la llegada de Mahidevran Gulbahar, porque varias fuentes sostienen que Mahidevran entró antes de 1515, que es donde sale su primera mención, convirtiéndose en la concubina de Suleimán. Pero sobre Gulfen y el asunto de su relación con el sultán sigue en discusión, aunque varios historiadores ya han puesto su conclusión afirmando que Gulfen nunca fue una concubina. Primero, en el libro de Leslie Pierce, Emperatriz del Este, se ha mencionado a varias concubinas del sultán Suleimán, que ya estaban presentes cuando Mahidevran entró en el harén. Pero en esta fuente no sale Gulfen Hatun como su concubina. Las primeras mujeres fueron Yasemin, Ubed, Server, que cobraban 5 asper por día porque tenían un hijo de Suleimán. La teoría que todos conocemos, pero que no tiene prueba, es la que sostiene que Gulfen fue su concubina. ¿Pero por qué algunos sostienen que ella no fue una concubina? Principalmente porque en los registros del Palacio Otomano, ella es nombrada solamente como Gulfen Hatun, refiriéndose a alguien que trabajó en el harén con un buen cargo sin ser sultana. No es llamada como la madre de un difunto príncipe. Esto es diferente de la sultana Hürrem, que ella sí es reconocida como la madre del difunto príncipe Mehmed. Es necesario explicar que cuando las concubinas perdían a sus hijos, eran llamadas como las madres de un difunto shehzade. Existe una larga lista de nombres de cada concubina, pero aquí no está presente el de Gulfen Hatun. Existen fuentes también donde muestran que ella solamente tenía una amistad con el sultán. Gulfen relata en una de las cartas enviadas a Suleimán que pensó erróneamente que el perfume que había recibido de su parte como regalo era un licor y lo bebió. Ella escribe: «Bebí la colonia de inmediato. Deberías haber visto el estado en el que estaba. Hubo invitados. No tengo idea de lo que dije. Dormí todo el día. Me convertiste en un bufón. Si Dios quiere, cuando nos volvamos a ver, podemos hablar de ello». Este tipo de lenguaje que usaba Gulfen en sus cartas ante el sultán se adapta más bien a de dos buenos amigos, más que el diálogo que puede tener una ex concubina y un sultán. Al ser considerada como la concubina del shehzade de Suleimán, se dice que ella al entrar en el harén rápidamente se convirtió en favorita y le dio su primer hijo, al que llamaron el shehzada Murat. Muchos la consideran como su primer amor, pero no hay prueba alguna. Existe una leyenda en la que se sostiene que en el palacio de Manisa había un hermoso jardín al que llamaron Gulfen, donde habían muchas flores y arbustos,
Con el inicio del invierno, estos arbustos se secaron, produciendo una gran tristeza en Gulfen. Ella comenzó a llorar por mucho tiempo. Para consolarla, Suleimán le regaló lujosas joyas decoradas con cristales que se asemejaban a sus lágrimas. A día de hoy se cree que estas decoraciones se conservan en el Museo Nacional de Estambul. Lamentablemente, el Shehzade Murat murió en 1520 debido a una epidemia, y Gulfen perdió todo el poder que tenía. Su vida había cambiado para siempre. Se cree que ella y Suleimán se habían puesto muy tristes por la muerte del pequeño Shehzade. Gulfen pudo haber sido exiliada como le pasaban a las mujeres que perdían un hijo, pero como Suleimán le tenía mucho aprecio, decidió que ella continuara viviendo en su palacio. La verdadera fuente sostiene que ella comenzó a ser una de las mujeres más leales del harén. Teniendo un puesto muy alto, pasó a ser tesorera y administradora del harén imperial, el segundo puesto más importante en la parte administrativa dentro del Palacio Viejo, luego de la directora del harén. Recibió 150 asper por día, una ganancia más alta que una concubina, ya que las concubinas cobraban 6 asper por día. Estos datos sí están escritos en los registros del harén del año 1552. Siguiendo esta fuente, podemos concluir que ella no vivía en el palacio de Topkapi, donde estaba el sultán Suleimán, sino más bien en el Palacio Viejo, que era donde estaba el harén. Como su hijo ya no estaba, Gulfen comprendió que un nuevo comienzo vendría en su vida y no cayó en depresión, pues tenía una nueva familia en el harén que nunca la iban a abandonar. Se cree que ella ya no pudo tener el amor de Suleimán porque fue reemplazada por Maidebran, una hermosa mujer que conquistó el corazón del hombre que amaba. Siguiendo esta teoría, ella se libró de una gran rival que llegó al harén del palacio otomano cuando Suleimán ya era el sultán. Esta era Roxelana, una mujer que nació en Ruteña, parte del reino de Polonia, Ucrania. Rápidamente se convirtió en la favorita de Suleimán. Según las fuentes más verdaderas, dejando al lado de que ella era una concubina, se afirma que Gulfen fue muy cercana a Hürrem. Suleimán le había encargado para que ésta estuviera cerca. Fue así como Gulfen estuvo al lado de Roxelana cuando ésta llegó y se ofreció a ayudarla con su educación, de brindarle conocimientos sobre el palacio, le enseñó el lenguaje, las dos tenían una excelente relación. También se dijo que Gulfen se ofreció en escribir cartas al sultán en nombre de Hürrem para suplir su pésima caligrafía. Esto fue porque Hürrem tenía que practicar mucho en el lenguaje. De hecho, hay una carta en que Suleimán le pregunta a Hürrem por Gulfen, porque éste reconocía que era su caligrafía. Gulfen también ayudó a Hürrem a administrar su renta como favorita. En estas cartas, la sultana Hürrem siempre hablaba bien de ella, mostraba mucho agradecimiento, la trataba como una hermana. Hasta de seguro, Gulfen le aconsejaba en cómo hablarle al Suleimán en la privacidad. Algunas fuentes también sostienen que fue la misma Gulfen quien presentó a Hürrem a la válida sultán. Otro dato importante es que existe una carta donde muestra que Suleimán, al iniciar una campaña hacia Hungría, le pidió a Gulfen que ayudara a Hürrem en todo momento, que prestara atención en los movimientos que ésta hacía y también que monitoreara e informara en secreto sobre los gastos de su favorita. Posiblemente esto sea debido a que Hürrem al principio pudo haber tenido problemas para programar su dinero en los comienzos de su reinado. Justamente en una de las cartas, Gulfen le expresó al sultán lo incómodo que era para ella este doble juego y le pidió que nunca la cubriera frente a Hürrem, pues la quería mucho y no esperaba perder su gran amistad. En la carta se dice que Hürrem en un momento pudo haber sospechado sobre ellos dos, por lo cual se negó a contarle su situación financiera. Por este motivo, Gulfen tuvo que obtener esta información gracias a un eunuco.
Ahí descubrió que Hürrem tenía poco dinero de lo que Suleimán le había dejado. Solamente le quedaban 500 piezas de oro. Hay que aclarar que esta carta también es muy importante para los historiadores, ya que se puede observar en la misma el lenguaje poco formal y muy directo de Gulfen. Esto es debido a que ella era muy cercana al sultán, y no solamente eso, sino que era parte de la familia. Sin importar la situación financiera, Hürrem no se apartó de Gulfen, e incluso muchas veces llegó a invitarla para que cenara con ellos dos. Los tres juntos podían cenar y hablar sobre cualquier tema. Hubo también un escrito donde decía que Hürrem ya no necesitaba más su ayuda porque había aprendido mucho. Con esto podemos decir que Gulfen fue un gran partidario de Hürrem, y esto afirma que ella nunca fue una concubina, sino más bien alguien que trabajaba en el harén. Además, conociendo cómo era Hürrem, ésta jamás habría tenido como amiga a una de las exconcubinas del sultán. El hecho de que fuera una de las mujeres de la sultana Hafsa también explica el tono muy íntimo que usó con Suleimán en la carta anterior. Se sabe que tenía una hermosa relación con los hijos de Hürrem y sobre todo con Mihrimah. Por mucho tiempo se ha llegado a decir que Gulfen era enemiga de Hürrem y que se había aliado a Mahidevran para derrotar a Hürrem, pero tampoco hay pruebas sobre eso. Un año antes de su muerte, en 1561, dotó una mezquita en Üsküdar, que fue construida por el arquitecto imperial Sinan. La mezquita, llamada Mezquita Gulfen Hatun, incluía una madrasa, una maktab, que vendría a ser escuela primaria, y su futura tumba. La mezquita estaba destinada al uso solamente de mujeres y se abrió a los hombres solo en los últimos tiempos. Después de la muerte de Hürrem, se cree que Gulfen fue recuperando su compromiso con el sultán. Sin embargo, Hürrem murió en 1558. En ese momento, Suleimán y Gulfen ya no eran jóvenes, por lo que les encantaba hablar durante mucho tiempo. Los venecianos escribieron que a menudo se los podía ver en el jardín de la glorieta de Suleimán, y ahí estaba él hablando con Gulfen, aunque su rostro siempre estaba cerrado, pero los guardias la podían reconocer. Sobre su muerte existió por mucho tiempo una leyenda en la que afirmaba que Gulfen había sido ejecutada por orden de Suleimán. Se decía que ella, al tener el sueño de construir una mezquita, no tenía mucho dinero. Entonces hizo un trato con una concubina. Esta concubina le prometió darle todo el dinero que tenía a cambio de que la dejase entrar en los aposentos del sultán. Entonces Gulfen aceptó y dio su lugar. Cuando Suleimán la llamó a su cama, éste envió a la concubina. Suleimán se enojó tanto con Gulfen que la mandó a ejecutar. Luego de la muerte, éste se enteró de la verdad y por tristeza mandó a reconstruir la mezquita. Le enterró con todos los privilegios y ella pasó a ser llamada la mártir. Sin embargo, esta leyenda ya ha sido descartada, primero porque Gulfen era una persona muy poderosa en el harén. No le habría faltado dinero en ningún momento. Además, era la más cercana de Suleimán. Si necesitaba dinero, ella habría sido capaz de pedirle ayuda. Por otro lado, sería muy imposible que una concubina recién cautiva tenga mucho dinero. La información más verdadera es que Gulfen murió de causas naturales en 1562 a los 66 años de edad y fue enterrada en la mezquita que había construido. Como lo había dicho en el video, no hay pruebas de que ella haya sido una concubina, ni tampoco existen registros de que fue madre de Murat. Además, varios investigadores ya han afirmado que la verdadera madre de Murat murió con su hijo en 1521 debido a la epidemia. Como conclusión, Gulfen fue la mejor amiga del sultán y una persona demasiado influyente en el harén, igual que una sultana. Si tienes alguna petición de algún mito, fábula, leyenda, historia antigua
o biografía de algún personaje antiguo para un futuro video, pueden dejarlo en la caja de comentarios que yo estaré anotando las peticiones. Esto es todo, mis oyentes queridos, llegamos al final de esta biografía. Espero que les haya gustado, puedan comentar debajo en los comentarios y nos vemos pronto.